Bien, vamos a darle Alianza Lima. Vamos a analizar su trabajo en la Copa Libertadores Sub-20. Simplemente antes de empezar con esos partidos, vamos a primero ocuparnos de este primer partido del torneo local para saber cómo va llegando, con qué tipo de trabajo está llegando a la Copa Libertadores Sub-20. Este es el primer partido del torneo regular acá, 20 de mayo más o menos, un mes y una semana antes de que juegue su primer partido frente a O'Higgins. Así que este es el último partido donde vamos a ver realmente lo que está haciendo, qué tipo de trabajo está llevando a la Copa Libertadores. Pierde 3-0, primera fecha, venía una pretemporada, etcétera. Pero más allá del resultado, lo que nos queda a nosotros es realmente el trabajo que hizo. Y realmente un trabajo muy interesante de la parte de este entrenador, Nixon Perea. Muy buen trabajo, hasta aquí no se había visto todavía este trabajo acá en el Perú. La verdad es bastante agradable lo que ha venido haciendo este equipo. Principalmente ha venido logrando una fusión muy buena entre el talento y los preceptos del juego táctico, ¿no? Estos tan pesados, el marco táctico que tanto nos cuesta a nosotros los peruanos poder ejecutar, ¿no? Al jugador peruano le gusta mucho el talento, le gusta la estética, y esa ha venido siendo una de las principales dificultades por las cuales no hemos podido nunca desarrollar un fútbol más sólido, ¿no? Bueno, este equipo estaba desarrollando ambos conceptos perfectamente, había una fusión excelente, combinaba bien los conceptos, los jugadores sabían en qué momento aplicar cada concepto, tenían la capacidad para poder decidir adecuadamente, y ese ha sido, digamos, uno de los puntos interesantes que se le ha visto hacer. Ahora, en uno de esos momentos en los que decidió optar por construir, por elaborar, perdió la pelota. ¿Sí? En dos momentos los perdió la pelota en zona defensiva, y fueron esos dos momentos en los cuales vinieron los dos primeros goles rápidamente, ¿no? Y esto tiene un poco relación con lo que, digamos, va a venir siendo el hándicap o la parte de la deuda que tiene este equipo, que en zona ofensiva, en zona defensiva, lamentablemente, sí, ha sido capaz de hacerlo en zona defensiva, también lo ha hecho en zona del medio campo, ha elaborado, ha construido esta idea, ¿no?, de querer construir muy bien, pero en zona ofensiva quizás ha sido la parte más negativa, ¿no? Donde todavía está en deuda. Lo vamos a mostrar con esta gráfica, hablando ya de los tipos de acciones que ha generado. Acá tenemos, acá, estas son las etapas que ha generado el equipo en las zonas, en cada zona del campo. Acá tenemos medio campo y zona ofensiva. Vemos pues el grado de dificultad al cual ha sido expuesto, pero también vemos la distorsión que ha tenido su juego, ¿no? Es decir, acá tenía que haber habido un juego mucho más directo, mucho más elaborado, pero vemos que, por ejemplo, que hay una acción que se ha distorsionado 7 veces, ¿no? Y acá hay otra de 4, y así. La mayoría tienen distorsión, sobre todo en recuperación, que es el punto más fuerte que tenía, ¿no? Porque sabía administrar, sabía ejecutar los conceptos, sabía lo que tenía que hacer, tenía la capacidad, tenía talento, etcétera, ¿no? Entonces, el punto débil de este equipo sería, una de las deudas que mantiene este equipo ha sido de que justamente ha intentado desarrollar este concepto de construcción, pero no ha podido hacerlo, sobre todo en zona ofensiva, que era el objetivo final, ¿no? Lo ha hecho, sí, en zona defensiva, perdió dos veces la pelota, fueron dos goles, lo hizo en el medio campo, intentó, pero ahí se quedó. En zona ofensiva, lamentablemente, todavía no pudo imponerse, ¿no? Así que hasta aquí sería eso, digamos, la deuda, el límite que muestra este equipo. Después, ya con los dos goles encima, lamentablemente el desarrollo del partido también se ve ya comprometido, ¿no? Ya no es el mismo Alianza, tiene ahora que ir hacia adelante, tiene dos goles encima y tiene que luchar contra este sistema, ¿no?, que está justamente rodado para aprovecharse de la necesidad de los adversarios, ¿no?, del desequilibrio. Y así, todo es más difícil. Ya esto va a cambiar el desarrollo del partido, ¿no? Ya hay necesidad, entonces ahí ya los datos lamentablemente terminan distorsionándose, ¿no? Quizás se equivocó, por falta de información, quizás en explotar solamente los aspectos futbolísticos, es decir, cada vez que tenía una situación de fútbol optaba solo por resolverlo a punta de talento, a punta de elaboración, y dejó de lado el marco táctico, ¿no? Este marco táctico te ayuda normalmente a desequilibrar mucho más a tus adversarios,
y ahí es donde se generan las posibilidades ofensivas, ¿no? Bueno, renunció a este marco táctico, se la jugó por el fútbol y lamentablemente no le alcanzó, ¿no? Lo que más generó fue estancamiento en el medio, sus acciones no pudieron progresar, y esto es uno de los preceptos que ya se viene sabiendo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando tú propones fútbol, te tienes que preparar para generar mucha acción de fricción, mucha acción de contacto, mucha destrucción. No es pues esa idea ingenua que tienen, ¿no? De que voy a proponer construcción y por lo tanto me va a salir construcción. No, no sale construcción. Normalmente lo que sale es fútbol destructivo, ¿no? Fútbol de mucha lucha. Claro que todo esto se rompe con una aparición de un talento, ¿no? Que ya prácticamente no hay, los niveles son similares entre los equipos, ¿no? Es raro que algún equipo haga la diferencia, ¿no? Así que esto entonces acá vemos que lamentablemente no ha habido una buena graduación de los conceptos, ¿no? Se renuncia al marco táctico, se la juegan por el fútbol, no alcanza, tienes ya esta condición, estás condicionado por 2 goles, o sea, hay necesidad, te van a manejar el partido, cuidado, entonces no vas a poder producir, estás condenado, ya se sabe que estás condenado a que tu juego quede en el medio, ¿no? Entonces todos esos detalles, como digo, provienen ya de este resultado, ¿no? 2 goles. Vamos a ver cómo se comporta frente a O'Higgins. Ese partido ante O'Higgins lo va a empatar 0-0, así que va a ser un buen ejemplo para poder ver cómo se ha comportado el equipo. Así que de forma general hasta aquí, deuda en zona ofensiva, sí, perfecto la idea, la intención de querer elaborar en zona defensiva, en el medio campo lo ha logrado, ¿no? Pero todavía no ha podido imponerlo en zona ofensiva. Hasta aquí es lo que va quedando. El resto ya son simplemente situaciones que se van desvelando por el resultado, ¿no? Vamos a revisar los datos para ir complementando más informaciones. A ver, 2 cosas que decir aquí. Estos son los totales de las acciones, primer tiempo, segundo tiempo. Vamos a concentrarnos principalmente acá en el primer tiempo. La primera cosa que decir es que primero, muy pocas acciones. Muy pocas acciones. Un equipo que tenía buen pie, este era un equipo que, como lo hemos dicho, proponía talento, conocía el marco táctico, era un equipo muy fuerte. Tenía que haber pasado a la siguiente fase, ¿no? Y la verdad ignoro por qué no ha podido pasar a la siguiente fase. Normalmente los equipos que logran esta fusión, esta armonía, llegan lejos. No sé por qué, ignoro por qué no ha podido hacerlo. Quizás es por este tema, ¿no? La zona ofensiva. No ha podido desarrollar el juego en zona ofensiva y lo vemos acá, ¿no? Muy pocas acciones en zona ofensiva. Y el otro punto tiene que ver con las acciones en el medio campo. Hay más acciones en el medio campo que en zona ofensiva, lo cual ya nos va diciendo, nos va dando un indicio, ¿no? De que algo está pasando con este equipo, hay un problema, hay un defecto en alguna parte, ¿no? Como digo, acá en este caso ha tenido que ver con el resultado. Nos hubiera gustado ver Alianza 0-0, al menos el primer tiempo, para poder tener registro de saber cómo se comportan, ¿no? Lo vamos a tener el próximo partido, pero hasta aquí, como dije, este equipo Melgar va a desvelar, ¿no? Los defectos o las debilidades que tiene este equipo, ¿no? Porque cuando tú tienes las cosas claras, sabes bien que si vas a construir vas a generar principalmente estancamiento. Creo que no te la juegas tanto por construcción, ¿no? Sino que optas más por este marco táctico, ¿no? Y era evidente que no tenían esta información, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ya entrando en los detalles, acá vemos los tipos de acciones, vemos simplemente que ha podido generar todo tipo de acciones, ¿no? De ambos juegos, el juego táctico como el fútbol de construcción. Como digo, aquí lo que no se ve es dónde han sido elaboradas estas acciones, y aquí vamos a entrar en el detalle, aquí sí lo vamos a ver, ¿no? Esto es lo que hablábamos, ¿no? Como vemos hay muy pocas, esta es zona ofensiva y esto es recuperación, zona ofensiva también. Vemos pues que no hay muchas acciones, ¿no? Esto es una de las, como dije, la crítica que habría que hacer, o mejor dicho, el punto que habría que mejorar. Queda en deuda el equipo, sí, tiene muy bien la intención, la idea, la capacidad, pero no lo ha podido plasmar. Tiene que haber más acciones acá en zona ofensiva. El juego tiene que centrarse aquí y no lo ha podido hacer, ¿no? Vemos las pocas acciones que hay. Son acciones, como vemos, incluso del marco táctico. Es decir, conocía el trabajo, ¿no? Tenía ambas posibilidades y lamentablemente no ha podido generar más, ¿no? Acá queda esa deuda, vamos a ver cómo se comporta el siguiente partido. Hasta aquí, como digo, son registros que nos va dejando, nos va mostrando las debilidades y lo que es capaz de producir frente a las situaciones que se le presentan. Eso es un poco la idea de estos registros, ¿no?
El medio campo ya dijimos se va a estancar aquí, ¿no? Producto de esa intención, producto de ese condicionamiento que tiene, ¿no? De enfrentarse a este sistema que está rodado justamente para aprovecharse la necesidad. Su juego va inevitablemente terminarse estancando aquí en el medio, ¿no? Vemos las 21 acciones, aquí están, son acciones de destrucción. Y el segundo tiempo vamos a ver incluso que hay mucha más distorsión acá, ¿no? El segundo tiempo es mucho más distorsionado, por eso no vamos a hablar mucho del segundo tiempo, solamente el primer tiempo. El segundo tiempo es ya mucho más distorsionado. Vamos a ver que se van a estancar mucho más acá, ¿no? En el medio campo, sobre todo a partir de la construcción. Este segundo tiempo, como ven, las acciones prácticamente son mínimas igual, ¿sí? Son realmente acciones cada vez menos logradas, menos elaboradas. El segundo tiempo igual, el medio campo igual, como ven. Hay mucha más distorsión, ¿sí? Ya no nos interesa mucho esto. En defensa, acá estas acciones, como ven, son intentos de construcción. En una de estas, en dos de estas es lo que va a venir el gol. Dos fallas por esa intención de querer construir, ¿no? Como digo, interesante el trabajo que ha venido haciendo, simplemente faltó plasmarlo aquí en zona ofensiva, ¿no? Vemos el grado de dificultad acá, viendo las etapas. Ha habido pues la dificultad normal de querer lograr tus acciones y no poderla, y se quedan aquí en el medio campo, ¿no? Las acciones son distorsionadas, la mayoría de ellas, igual en construcción, en el medio campo, ¿no? Y aquí esta deuda, como ven, no tiene que haber tanta distorsión acá. Esta es zona ofensiva, recuperación es contragolpe, no tiene que haber, pero hay. Y esto ya nos va dando una idea del potencial, ¿no?, que tiene este equipo. Le falta algunas variantes, o le falta capacidad, le falta talento, creatividad en zona ofensiva sobre todo. En el medio campo lo hace bien, en defensa sale muy bien, todo muy bien hasta ahí, pero en zona ofensiva le falta todavía. ¿Qué hacen los equipos normalmente? Los equipos que han llegado lejos, ¿qué han hecho? Boca, Peñarol, en defensa no construyen, rompen, destruyen. Y aquí en zona ofensiva arriesgan. ¿Sí? Es muy diferente a elaborar. ¿Sí? Elaborar es una cosa y arriesgar es otra cosa. ¿Sí? Por eso que normalmente lo que mejor les ha caído a estos equipos ha sido aplicar el fútbol táctico. Es decir, aplicar conceptos y no depender simplemente de talento, de improvisación, de creatividad, ¿no? Que es lo que va a aparecer. ¿Sí? Entonces esto en ese sentido ha sido superior, y lo vemos acá, ¿no? Mientras que el equipo está sometido a esta premisa, a esta exigencia de tener que inventar, se estanca, no es capaz. Y es difícil, claro que es difícil. Esta es la lucha de hace siglos, ¿no? Que vienen, no se puede, bueno, sale lo que se puede. Aplican el mismo concepto en defensa y ahí vienen los goles. ¿Sí? En cambio, los equipos como Peñarol, Boca han destruido en defensa, no quieren arriesgar nada en defensa. ¿Sí? Elaboran muy poco, lo que hacen es arriesgar en zona ofensiva. ¿Sí? Lo que es confundido con elaboración, ¿no? Esta es la gran diferencia. Entonces desde aquí ya vamos viendo, ¿no? Este equipo viene ya mostrando estas debilidades, no son defectos, son debilidades, ¿no? Es decir, debilidades que son explotadas a medida que se presenta la exigencia. Ahí vemos qué es lo que somos, ¿no? El segundo tiempo no nos interesa mucho, como digo, es mucha más distorsión, como pueden ver, las acciones son mucho más distorsionadas, así que no hay mucha información ahí. Los pases, lo hemos dicho siempre, denotan la intención del equipo, ¿no? La podemos ver claramente aquí. Hay pocas acciones en zona ofensiva, teníamos creo 14, 15, pero vemos que es la zona donde más ha habido pases, zona recuperación, ¿no? Vemos 54, es donde más se han invertido los pases, y en la zona del medio campo en fase de construcción. ¿Sí? Esto nos va diciendo, ¿no?, un poco esa lucha que ha habido, ¿no? Quiero construir, quiero elaborar, me quedo estancado. ¿Por qué? Porque tenemos el 2-0 arriba, porque estamos enfrentando un sistema táctico que justamente se aprovecha de la necesidad, es decir, está rodado en función de eso. Entonces nuestro juego está condenado prácticamente a estancarse, ¿sí? Esto es lo que claramente lo demuestra los pases y dónde ha habido la intención de querer jugar, ¿no? ¿Sí? Cuando vamos a ver, estas son el promedio. Es un equipo que produce, como vemos, podemos decir 3-4 pases en promedio por acción, ¿sí? Es un equipo que produce, miren, 8 pases, 12 pases, una acción que ha tenido 12 pases, es decir, es un equipo que produce, ¿sí? Tiene buen pie, y eso ha quedado demostrado. Podemos decir un promedio de 3-4 pases por acción, es bueno ese promedio. Aquí está donde ha sido implicado, como vemos acá, ¿no? En zona ofensiva es donde ha invertido los 54 pases que hemos visto, ¿no? Vemos, ahí está. Tiene la capacidad para producir, ¿sí? Lamentablemente hemos visto que estas acciones acá en zona ofensiva son acciones distorsionadas,
¿sí? Mira, la acción se ha distorsionado 7 veces aquí. Y no es lo normal. Acá tendría que haber sido de una sola etapa, ¿no? Sin distorsiones. Directo, concreto, eficaz. No, acá vemos que tiene esa dificultad para justamente elaborar. Eso es falta de capacidad. Ahí ya tiene que entrar la crítica, ¿no? El entrenador es el que mejor conoce a sus jugadores, él sabe realmente, ¿no? Dónde han fallado. Bueno, seguimos. El medio campo acá, como vemos, la mayoría de pases van a ser aquí en fase de construcción, ¿sí? Este intento que hay de querer construir está aquí, ¿no? Y después en el medio campo acá vemos algunos son de destrucción, ¿no? Intentos, como vemos, muchas acciones en el medio campo, en fase de recuperación, pocos pases. ¿Por qué? Porque son intentos, ¿no? De destrucción, pero en fase de construcción sí hay más pases. ¿Por qué? Eso nos demuestra que había una intención de querer construir, ¿no? Sobre todo a partir de la construcción. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Este equipo quería construir en zona de defensa, en zona del medio campo, pero y se ha encontrado con este juego estancado, se ha estancado en el medio campo y en zona ofensiva simplemente no ha podido. Lo que ha generado es juego distorsionado. En el medio campo ese juego distorsionado se llama juego estancado, ¿no? Esto es lo que va explicando un poco el juego, ¿no? De este equipo. Bueno, el segundo tiempo no nos interesa mucho porque, como digo, es distorsionado. Bueno, eso sería todo. Entonces hasta aquí es lo que nos ha dejado este equipo. Vamos ahora a empezar a analizar sus partidos de la Copa Libertadores. Llega de esta manera, con esta deuda de poder imponer su juego en zona ofensiva. Muy bien esa intención, muy bien esa intención de querer construir, excelente el fútbol, excelente esa fusión que ha logrado entre fútbol y juego táctico, perfecto. Queda simplemente la deuda de poder plasmarlo sobre todo en zona ofensiva. Vamos a ver cómo se comporta ante O'Higgins y eso sería todo. Muchas gracias.